Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Como introducción vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿quiénes eran los samaritanos? En primer lugar, veremos qué es Samaria. Es la ciudad capital del reino de Israel, a unos 9,5 kilómetros de Siquem, y que ocupaba una porción destacada en la cima de una colina aislada y redondeada a unos 445 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. La llanura circundante era rica en olivares y trigales. Fue edificada por Omri, rey de Israel, en el año 870 a.C., quien compró la colina a su propietario y edificó allí la capital del reino de Israel. Tenía un sistema de fortificaciones muy bueno que los sirios no la pudieron tomar, y posteriormente los asirios, maestros en el arte de apropiarse de ciudades fortificadas, solo la conquistaron después de un asedio de 3 años. Segunda de Reyes 18, 9 y 10. Cuando finalmente cayó en el año 723 a.C., casi 30.000 ciudadanos fueron llevados cautivos rumbo al exilio y se los reemplazó por gente de Babilonia y Siria. Desde los comienzos de su historia, Samaria fue un centro de culto pagano y de idolatría. Jezabel, la esposa de Acab, introdujo el culto de Baal en la ciudad. También era importante el culto de Asera. Una gran corrupción moral fue el resultado de este grosero sistema de idolatría, como lo registra Oseas 4, 1 al 14. Los profetas denunciaron con denuedo la apostasía. Elías y Eliseo trabajaron esforzadamente para contrarrestar la impiedad. En el año 722 a.C., después de su caída ante Sargón II, Samaria se convirtió en cabecera de una provincia asiria. Cuando Alejandro Magno invadió Siria en el año 333 a.C., ocupó también Samaria y la hizo la sede de una gobernación. Pero debido a que el gobernador griego instalado allí fue asesinado por los samaritanos, Alejandro castigó severamente a sus habitantes, trasladándolos a Siquem y repoblando la ciudad con sirio-macedonios. Como resultado de esto, Samaria fue una de las primeras ciudades helenísticas de Palestina. Alrededor del año 108 a.C., después de sitiarla por un año, Juan Hircano, un rey macabeo de Judá, la conquistó y, en un intento de hacer desaparecer su antigua gloria y su poder, se dedicó a demolerla sistemáticamente. Con el correr de los años fue reconstruida, y cuando Pompeyo, general romano, llegó a Palestina en el 63 a.C., la anexó a la provincia de Siria, y poco después de esto Samaria pasó por su periodo más glorioso, cuando Herodes el Grande, que se casó allí con su esposa favorita Marianne, se le dio en obsequio y la reconstruyó a Samaria y fortificó
la embelleció con edificios magníficos, de los cuales todavía hoy quedan algunas ruinas impresionantes. También se le cambió el nombre de Samaria por el de Sebaste, que quiere decir majestuosa, y ha conservado el nombre hasta el día de hoy. En la era cristiana, Samaria o Sebaste fue sobrepasada en tamaño e importancia por la ciudad de Neápolis, hoy Nablus, y la sucesora de la antigua Siquem. Durante el período helenístico, Samaria ostentó la categoría de provincia, y cuando Pompeyo ocupó ese país en nombre de Roma en el 63 a.C., la región quedó bajo el control de la provincia senatorial de Siria, y cuando Cristo nació, Samaria formaba parte del reino de Herodes. Después de su muerte, su hijo Arquelao la recibió en herencia junto con Judea e Idumea. Estas tres regiones siguieron siendo una unidad política durante todo el tiempo del Nuevo Testamento y fueron gobernadas por procuradores romanos aún durante el ministerio de Cristo. Bien, ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? El origen de estos samaritanos se describe en Segunda de Reyes 17, 24 al 34. Después que Tiglat-Pileser III y Sargón II, reyes asirios en el siglo VIII a.C., llevaron a la mayor parte de la población al exilio, trajeron gente de Babilonia, del norte de Mesopotamia y de Hamat en Siria, y la distribuyeron por el territorio del antiguo reino de Israel. Esta gente trajo su religión, pero como resultado de su contacto con el resto de los israelitas que habían quedado allí, también se adoptó el culto a Jehová. El buen rey Josías, en el año 640 antes de Cristo al 609 a.C., pudo extender su autoridad desde Judea sobre el territorio del antiguo reino de Israel debido a la declinación del poder de Asiria en esa época. Por lo tanto, la provincia asiria de Samaria fue influenciada por la reforma religiosa del rey Josías, y él destruyó todo vestigio de culto pagano y de la idolatría. También pudo lograr que el culto a Jehová, el Dios de Israel, se extendiera entre los samaritanos. Ellos adoptaron como texto bíblico la versión del Pentateuco anterior al exilio babilónico de Judá. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico en el año 536 a.C., comenzaron a restaurar su religión, y los samaritanos quisieron unirse a ellos, pero Zorobabel, Josué y los demás dirigentes judíos rechazaron de plano el ofrecimiento. Esdras 4:13, porque estaban convencidos de que los samaritanos habían corrompido la religión judía y querían evitar caer de nuevo en los errores de la época anterior al exilio, de tal manera que eligieron el aislamiento religioso y social. Como consecuencia de esa actitud, se desarrolló un odio creciente entre las dos naciones y con frecuencia se manifestó en actos hostiles. Se pusieron en contra de ellos, los samaritanos, y los acusaron ante Asuero, rey persa, y estorbaron activamente la reconstrucción del muro de Jerusalén durante el reinado de Artajerjes. Interrumpieron su tarea por la fuerza de las armas que
quemaron puertas y destruyeron partes del muro que ya habían sido levantadas. Al ser rechazados por los judíos, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, en el cual ofrecían sacrificios según el ritual mosaico. En tiempos de Antíoco Epifanes se agudizó el contraste entre judíos y samaritanos. Mientras los judíos resistían sus intentos de helenizarlos y sufrieron grandes persecuciones de los sirios, los samaritanos dedicaron a Zeus, también llamado Júpiter, su templo del monte Gerizim. Por ello, cuando los judíos recuperaron el control de Palestina durante el reinado de los macabeos, destruyeron el templo del monte Gerizim en el año 128 a.C., y sin embargo los samaritanos continuaron celebrando servicios religiosos en la cumbre de ese monte. Cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal, el odio entre judíos y samaritanos no había disminuido. Por ello, la mayor parte de los peregrinos que viajaban desde Galilea a Jerusalén en ocasión de las fiestas religiosas, optaban por evitar pasar por Samaria y preferían hacer un desvío por Perea. Las creencias de los samaritanos no diferían demasiado de las de los judíos en tiempos de Cristo, pero también ellos aceptaban el Pentateuco y esperaban que apareciera un Mesías. Entonces eran ciertas creencias similares a las de los judíos, pero sus creencias eran más liberales que las de los fariseos. Los cristianos no manifestaron discriminaciones de ninguna clase y aceptaron a los samaritanos en pie de igualdad. Después de esta introducción, veamos ahora el escenario del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Juan 4, 1 al 4. El escenario del encuentro con la mujer samaritana se encuadra dentro de una especie de disensión o de celos entre los discípulos de Juan el Bautista y los de Jesús. La creciente popularidad de Jesús hizo que los discípulos de Juan estuvieran celosos y molestos por esto. Los fariseos, al enterarse de esto, abrigaron la esperanza de crear disensiones entre Juan y Jesús y perjudicaron de esta manera los esfuerzos de ambos. Los discípulos de Juan creían que el bautismo era el centro de la predicación de Juan, como un símbolo del arrepentimiento y de la limpieza del pecado, y por tanto Jesús y otros que no estaban directamente relacionados con Juan, ellos no tenían derecho a administrar el rito en la forma y para los propósitos con que los hacía Juan. Eso era lo que pensaban los discípulos de Juan. Juan ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres para dirigirse a Jesús. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por parte de sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de Juan el Bautista, su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad de Jesús y pronto se levantó una cuestión creciente entre ellos y los fariseos acerca de si el bautismo sería para limpiar el alma del pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto entraron en disputa
con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era apropiado emplear al bautizar a las personas. Y finalmente, en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Los discípulos de Juan vinieron a él con sus motivos de queja y estaban siendo utilizados por Satanás para tentar a Juan. Aunque su misión parecía estar a punto de terminar, todavía le era posible estorbar la obra de Cristo. Todavía podía sembrar semillas de disensión, envidia y celos que habrían impedido gravemente el progreso del Evangelio. Pero Juan no manifestó simpatía alguna por el descontento de los discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía él su relación con el Mesías y cuál era su misión. Él dijo: «No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo». Juan 3, 27 al 29. Él era el amigo que se regocijaba en la felicidad de aquellos cuya unión había facilitado, y concluyó diciendo: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3:30. Pero los líderes de Israel se irguieron con una nueva resolución para poner fin a la obra de Cristo. No escatimaron esfuerzos para crear división entre los discípulos de Cristo y los de Juan. Cristo sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar toda ocasión de comprensión o de discusión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Esta salida de Judea se dio en torno del mes de diciembre del año 28 después de Cristo, o bien en enero del 29 después de Cristo, y fue una salida no motivada por el temor, sino por la prudencia. La ruta directa a Galilea pasaba por Samaria, pero era evitada por los judíos que preferían dar un gran rodeo yendo por el valle del Jordán, la zona de Perea. En ese tiempo, Samaria y Judea eran una unidad política, administrada por un procurador romano, Poncio Pilato. Pasaron entonces por una ciudad llamada Sicar, quizá la moderna Ascar, en la vertiente oriental del monte Ebal, a 1 kilómetro del pozo de Jacob. Este pozo todavía proporciona agua fresca a los que allí llegan. Las numerosas vertientes que hay en la región hacen que parezca extraño que alguien se tomara la molestia de cavar un pozo, pero Jacob, en la época en que pasó por allí, era forastero y puede haber cavado el pozo para evitar una contienda con los habitantes de allí por el uso del agua. Jesús y sus discípulos estaban cansados, seguramente por haber estado en camino desde el alba, y tal vez habían viajado unos 25 o 30 kilómetros. Jesús estaba cansado y sediento porque tenía las limitaciones físicas y las emociones propias de los seres humanos. Sin embargo, nunca realizó un milagro para satisfacer sus necesidades personales. La Biblia dice en Juan que era como la hora sexta, es decir, sería al mediodía, y los rayos del sol golpeaban sobre él.
Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo. Por tanto, decidió aguardar que alguien viniese para sacar agua. En realidad era poco probable que alguien viniera al pozo de Jacob a sacar agua al mediodía, ya que los horarios habituales para hacerlo eran la mañana temprano y el atardecer. Este es el escenario. Veamos ahora la mujer junto al agua. En realidad era poco probable que alguien viniera al pozo de Jacob a sacar agua al mediodía, ya que los horarios habituales para hacerlo eran la mañana temprano y el atardecer. Este es el escenario. Veamos ahora la mujer junto al pozo. Juan 4, 7 al 15. El proceso para ganar a la mujer de Samaria merece el más cuidadoso estudio de todos los que se proponen ganar a otros para Cristo. Hay 4 etapas principales en este proceso. Primero es despertar el deseo en la mujer de algo mejor que el agua del pozo. Versículos 7 al 15 de Juan 4. En su encuentro con la mujer samaritana, Jesús actuó contrariamente al protocolo aceptado y las tradiciones estrictamente practicadas por los judíos. Era considerado lícito negociar con los samaritanos en caso de necesidad. Por eso los discípulos habían ido a comprar alimentos, pero se condenaba todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir prestado algo a un samaritano, ni recibir de ellos un favor, ni que fuera un bocado de pan o un vaso de agua. El pedir un favor a un samaritano o tratar de beneficiarlo en algo no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Jesús, sin tener en cuenta que esta era una mujer con la cual los judíos nunca hablaban en público, ni que fuera samaritana o no, pero en este caso encima era samaritana. Y llamó la atención de la mujer con un pedido: dame de beber. La sorpresa de la mujer es evidente en el versículo 9. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? De esa manera consiguió monopolizar su atención. El Salvador estaba tratando de hallar la llave a su corazón. Por ello, con el tacto nacido de un amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió, porque la confianza despierta confianza. El Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio de sus manos. El que habría hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, le pidió un sorbo de agua a una persona extraña. Cuando ella preguntó la razón de su petición, rompiendo los prejuicios tan fuertemente establecidos, Jesús le despertó el deseo de algo mejor que esa agua. Si conocieras el don de Dios, es decir, a mí, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús no aparentaba ser sino un viajero, cansado y sediento, pero el ofrecimiento del agua viva superaba lo que la mujer había comprendido. La mujer pensó que se refería al agua de algún manantial, en comparación con el agua
comparativamente quieta del pozo. Pero si Jesús tenía acceso al agua viva, fresca, que fluye y que da vida, ¿por qué tenía que pedirle a ella de beber? Ella pensó que se trataba de agua literal y le dijo, ahora con respeto, «Señor, ¿de dónde tienes el agua viva? No tienes cuerda con que sacarla y el pozo es hondo. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo?» O sea, la pregunta era, ¿quién pretendes ser, Jesús? Se consideraba a sí misma descendiente de Jacob, mientras los judíos pensaban y proclamaban siempre ser descendientes de Abraham. El profeta Jeremías hablaba de Jehová como la fuente de agua viva, Jeremías 2:13 y 17:13. Ella abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto a sí mismo, pero pasó a la segunda etapa, que era despertar la convicción de una necesidad personal. O sea, primero despertó el deseo de un agua mejor y ahora quería convencerla de su necesidad. Juan 4:13 al 15 dice, cualquiera que bebiera de esta agua, refiriéndose al agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Aquí ya Jesús hace ver claramente que está hablando de un agua figurada, no un agua literal, porque esta agua viva satisface la sed que tiene el alma de mejores cosas que esta vida ofrece. El resultado de beber de esta agua de vida eterna era que aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces hablamos de deseo primero y segundo de convicción. El tercer punto dentro de este proceso es la decisión. La exhortación a hacer una decisión de reconocer a Jesús como el Mesías. Y está descrito en los versículos 16 al 19 del capítulo 4. La mujer, al fin, vislumbra apenas lo que Jesús tenía para ofrecerle. Si bebía del agua viva, jamás tendría sed y ciertamente tendría vida eterna, pero todavía vinculaba el ofrecimiento de agua viva con el agua literal, pensando que ya no necesitaría más hacer sus viajes diarios al pozo de Jacob y sobre todo al mediodía para que nadie la viera. Fue entonces que Jesús súbitamente cambió de tema y dijo, llama a tu marido. Su propósito fue despertar en la mujer una convicción de su desesperada necesidad del agua que él le ofrecía. No estaba todavía lista para recibir el agua viva porque había en su corazón aguas de pecado estancadas que debían ser eliminadas. La antigua vida de pecado debía morir antes de que pudiera comenzar la nueva vida de rectitud. Vemos ahora el cuarto punto, que es el estímulo a pasar de la convicción a la acción apropiada para la decisión. La mujer rechaza el escudriñamiento que Jesús hace de su vida
negando que ella tuviera esposo. Prefiere no ocuparse de asuntos privados con un extraño. Jesús reconoce la exactitud de su afirmación. Bien has dicho, no tengo marido, pero luego le demostró que conocía mucho más en cuanto a ella de lo que ella está dispuesta a revelar. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así la convence de que él es profeta y de que ella es una gran pecadora. Hábilmente, ella elude la estocada más directa, desviando la conversación acerca de ella para ocuparse de Jesús. Trata de escapar de una verdad desagradable yendo a temas religiosos discutibles o superficiales que son desesperados esfuerzos para evadir la verdad o buscar pretextos para ignorarla. Jesús no perdió el tiempo en analizar estos asuntos o de dónde debía rendirse el culto, porque lo que ella está planteando es que si el verdadero culto a Jehová debe hacerse en Jerusalén o en el monte Gerizim, en el templo del monte Gerizim. Entonces lo que Jesús le dice que eso no es relevante, no tiene importancia, pero llamó la atención de la mujer hacia el espíritu del verdadero culto y hacia sí mismo como el Cristo. En el versículo 21 le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Habiendo despertado en la mujer un deseo del agua viva, cualquiera fuera esta agua, y una convicción de que ella la necesitaba personalmente, Jesús prosiguió conduciéndola al punto de la decisión. Concentró en un punto sus pensamientos dispersos, definiendo la verdadera religión, que es la adoración en espíritu y en verdad, y le extendió una invitación para que se convirtiera en una verdadera adoradora, en los versículos 23 y 24. Y luego la llevó al punto de la decisión, identificándose como el Mesías. Yo soy el que habla contigo, en el versículo 26. Y, por lo tanto, alguien que hablaba con autoridad espiritual. Declaró que él no compartía los prejuicios religiosos que separaban a los samaritanos de los judíos. Ambos podían llegar a ser verdaderos adoradores con un solo redil. En este punto llegaron los discípulos con la comida que habían comprado y se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer, pero nada dijeron, y la mujer respondió a todo lo que dijo Jesús con una pronta acción, compartiendo la esperanza mesiánica en Jesús con sus vecinos samaritanos. Los samaritanos debían comprender que su religión era una combinación de la religión hebrea apóstata y del paganismo. Tenían el Pentateuco como su Biblia y se jactaban de ser más ortodoxos que los judíos. Pero Jesús dijo: no saben lo que adoran, y por tanto adoraban en vano.
Jesús afirmó la absoluta superioridad de la religión judía, aclarando que esta superioridad no tenía nada que ver con el lugar de culto. Juan 4:21. La superioridad del judaísmo consistía en que Dios había elegido al pueblo hebreo para que fuera su representante en la tierra y le había confiado los oráculos divinos y en que el Mesías había de ser judío. Los samaritanos tenían esperanzas mesiánicas basadas en la predicción de Deuteronomio 18, 15 y 16, que era la promesa de Moisés de un profeta que vendría, que sería el Mesías, al cual se referían como el Taeb, que quiere decir el que vuelve o el restaurador. Y cuando la mujer se refirió a esto, Jesús le hizo una asombrosa revelación. Yo soy el que habla contigo, en Juan 4:26. La mujer ya lo había reconocido como profeta cuando él mostró un conocimiento sobrenatural de su vida. Pero ahora, con esta declaración, Jesús llegó a la natural conclusión. No solo es un profeta, sino es el profeta a quien Moisés predijo. Entonces la mujer abandonó su cántaro lleno y corrió a la ciudad, contándole a todos los que veía su gran descubrimiento. Y ya no le importaba nada su cántaro lleno. Había experimentado el deseo, la convicción y la decisión. Y ahora el siguiente paso lógico era la acción. La mujer presentó todo lo que había experimentado e invitó a los aldeanos para que fueran y examinaran por sí mismos la evidencia. Entonces salieron de la ciudad los habitantes de Sicar y vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos instaban a Jesús a comer, pero Jesús les dijo que él tenía una comida diferente, y ante la sorpresa de los discípulos les reveló en el versículo 34 lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La mayoría de los seres humanos vive para la comida que perece, pero para Jesús las necesidades materiales de la vida eran secundarias frente a su gran propósito de lograr la salvación del hombre. Y el tercer punto que vamos a tocar es el testimonio de los samaritanos. Juan 4, 35 al 42. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. En Palestina los cereales se sembraban en el otoño y se cosechaban en la primavera. Puesto que la cosecha de cereales en regiones como Sicar se efectuaba en abril o en mayo, este incidente con la mujer samaritana posiblemente ocurrió en diciembre o enero. Cuando Jesús les dijo que miraran los campos blancos para la siega, se refería no a la cosecha literal, sino a los aldeanos de Sicar que corrían hacia el pozo de Jacob, atravesando los campos de cereales todavía verdes. La semilla de la verdad sembrada en el corazón de la mujer samaritana ya había comenzado a dar fruto, y en los 2 días siguientes hubo una abundante cosecha. Muchos de los samaritanos fueron impactados con el hecho de que la mujer samaritana, conocida por todos ellos como una mujer pecadora, tuviera una convicción tan profunda en cuanto a cosas espirituales, y en los 2 días siguientes creyeron muchos más.
La primera cosecha en Samaria fue el mismo día de la conversión con la samaritana, de la conversación con la samaritana. Y en los 2 días siguientes hubo una segunda cosecha. En estos días tuvieron una ocasión gozosa de siembra y cosecha espiritual, y los que creyeron testificaban que no se habían convertido por la palabra de la mujer solamente, sino por lo que Jesús les había hablado a ellos personalmente. La rapidez de estos samaritanos para aceptar la evidencia de que Jesús era el profeta de quien habló Moisés, o sea, el Mesías, contrasta muchísimo con la incertidumbre con que los judíos lo recibieron. En conclusión, a esta sencilla mujer, una pecadora de carácter dudoso, se le confió la verdad de que Jesús era el Mesías tan largamente esperado. Jesús la condujo gradualmente a la verdad y terminó concediéndole el privilegio de revelarle que Él era el Mesías, algo que no hizo con nadie más antes de la resurrección. Jesús practicó la reciprocidad en su ministerio, pues estaba dispuesto a dar y recibir ayuda. ¿Cuán eficaz fue este enfoque con la mujer samaritana? Él le pidió un poco de agua, algo que ella podía proporcionarle, y él le correspondió con el don del agua de la vida, algo que solo él podía proveer. Entonces la mujer, a su vez, compartía esta buena noticia con su gente, y todo el pueblo vino a conocer a Jesús y creyó en él. Jesús se abrió a los demás y se hizo vulnerable a ellos. Invitaba a la intimidad y anhelaba que la gente mostrara preocupación y afecto hacia él. A pesar de que era un rabino judío, aceptaba la hospitalidad de aquel pueblo despreciado, dormía bajo sus techos, comía a sus mesas. A veces y a menudo a nosotros nos resulta difícil practicar la reciprocidad al compartir nuestro testimonio con los demás. Quizá porque nos sentimos tan bendecidos por las maravillosas verdades que Dios nos ha comunicado, tendemos a ayudar en lugar de recibir ayuda. Sin embargo, seríamos más eficaces si seguimos con humildad el ejemplo de Cristo de dar y recibir. Además, debemos superar las diferencias idiomáticas, raciales, culturales y económicas para poder llegar a todos los que nos rodean.